So first I want to say that I'm really, really happy to be here. I have been in many bookstores in many parts of the world, and this is really one of the most beautiful places I got to speak in, so I'm really happy to be here. Bueno, primero quisiera decir que estoy muy contento de estar aquí. He estado en muchas librerías a lo largo del mundo y esta es sin duda una de las más hermosas, entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes. So Eduardo is going to read the story, and I thought maybe I'd say a few words about how I wrote this story. Eduardo va a leer un cuento que pensé quizá decir unas palabras sobre cómo escribí este cuento. I wrote this story a few years ago when I was in Berlin. I was a guest professor there, and when they invited me I was very excited to come because everybody told me that Berlin is a very exciting and fun city. Escribí esta historia hace unos años mientras estaba en Berlín, fui profesor invitado ahí, y cuando me invitaron estaba muy contento de ir porque todo el mundo me ha dicho que Berlín era una ciudad muy divertida. But to be honest, after coming here, this was one of the worst periods in my life. It was a horrible time. Pero para ser honesto, fue uno de los peores momentos de mi vida, fue una etapa espantosa. It rained all the time, I didn't know anybody, except for teaching my classes. Most of the time I would stay home and watch American movies dubbed to German without understanding what I see on TV. Llovía todo el día, yo no conocía a nadie, y me quedaba casi todo el tiempo en mi casa viendo películas americanas dobladas al alemán, por lo cual yo no entendía nada. And then one day, my German publisher, who was based in Munich, wrote to me an email that he's coming to Berlin and that we've never met, and he really wants us to meet after all this time that he's been publishing my book. And we set a meeting in a cafe in the middle of town. Y entonces me escribió mi editor alemán que vivía en Múnich, que quería venir a Berlín a conocerme después de tantos años que llevamos publicando libros juntos, así que quedamos de vernos en un café en el centro de la ciudad. When I got to the cafe, which was a cafe that he chose, I saw it was a cafe the size of a football stadium, and entering it I realized that I didn't know how the guy looks like. Y cuando llegué al café, que fue un café que él eligió, me di cuenta que era un café del tamaño de un estadio de fútbol y me di cuenta que no sabía cómo era él, no sabía cómo era su aspecto, su apariencia. So I picked up a table watching the door, and I thought I'll wait until somebody who looks like a German publisher steps in, and then I wave to him. Así que elegí una mesa que daba a la puerta y me esperé a que entrara alguien que pareciera un editor alemán para hacerle una seña cuando entrara. So after like 10 minutes comes the guy. He wears this old used suit, and he holds in his hand a bag that is very heavy, which is usually a good sign for a publisher because they always go around carrying a lot of books. Y de repente entra un tipo con un traje que se veía viejo y traía una bolsa que se veía muy pesada, y esa era una buena señal para pensar que, por ejemplo, que podía ser un editor porque siempre va cargando muchos libros. So I wave to the guy, and he happily comes and sits in my table, and he starts to speak to me in English. Así que le hago una señal al tipo y se sienta en mi mesa y me empieza a hablar en inglés, como justo. And the first thing he said to me, you know, I didn't sleep all night. I was thinking about your email. Y lo primero que me dice es, no dormí en toda la noche, estuve pensando en tu correo electrónico. And I was very happy because, you know, it's usually writers who don't sleep all night after getting emails from the publishers and not the other way around. Yo empecé muy contento porque por lo general son los escritores los que no duermen en toda la noche después de recibir un correo electrónico de sus editores y no lo contrario. So I tried very hard to remember what I wrote in my email, and the only thing I remember saying is that I cannot make it at 10, I can only come at 11. Así es que traté de acordarme qué era lo que yo había puesto en mi correo electrónico y lo único que me acordaba es que le había dicho que no podía llegar a las 10 sino a las 11. But I'm still flattered to know that I have such a philosophical publisher that even a simple email can make him think all night and not go to sleep. Pero aún así me sentía halagado de tener un editor tan filosófico que incluso un email tan simple pudiera tenerlo sin dormir toda la noche. And then the guy says to me, I can't give you 300,000 euros. I can only give you 250,000 in cash. I have them here with me in the bag. Only I have to see the diamonds first. Y entonces me dice, no te puedo dar 300,000 euros, solo te puedo dar 250,000. Los tengo aquí conmigo en la bolsa, pero primero tengo que ver los diamantes.
So I say to him, Gero, because that's the name of my publisher, and he says to me, Samir, because I guess that's the name of the guy I was supposed to meet. Así que le digo, Gero, que es el nombre del editor, él me dice Samir, que es con quien él debía encontrarse. And then we both realize that we're not sitting in the right table, and he gets up and he takes his very heavy bag and moves to another table. Así que los dos nos dimos cuenta que no estábamos sentados en la mesa correcta, se levantó y se llevó su muy pesada bolsa consigo. And 2 minutes after that, the guy comes in, he comes, sits in my table, he recognized me from my auto photo on the book, he's really my publisher, and he starts talking to me about hardcovers and paperbacks and a future plan for publicity. Y 2 minutos después entró un tipo y se sienta en mi mesa porque me reconoció de la foto de la solapa y él sí era mi editor y me empieza a hablar de la próxima edición de tapadura, de la edición de bolsillo, de todos los planes de publicación para los siguientes libros. But I don't listen to him, I just keep looking at this guy with the bag on the other table. And I keep asking myself, what would have happened if instead of saying Georg, I would have said, I'm okay with the 250,000 euros. But what's this? I want to see the diamonds first thing. Did I ask to see the money first? Pero yo no estaba haciendo caso a mi editor porque no podía dejar de ver al tipo de la otra mesa y me preguntaba ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho? Está bien, me quedo con los $250,000, pero ¿qué tal que quería ver los diamantes primero? And so after the meeting I just went straight to my home and I sat down and wrote a story. And the way it always is with stories, they begin with something, an incident that happens, but take you on a trip that in the end you find that they are not about the incident, they're about what you were feeling the whole time. Así que después de la presentación me fui a mi casa y escribí el cuento y empecé a escribir el cuento sobre el incidente, pero como siempre sucede con los cuentos, empiezas a escribirlo sobre un incidente particular, pero al final no termina siendo sobre eso, sino sobre lo que sentías todo este tiempo. Así es que bueno, esa era la historia sobre cómo escribió Edgar este cuento y ahora me pidió que lo leyera y después vamos a tener un diálogo y también va a estar abierto a diálogo, a preguntas de ustedes. Bueno, el cuento está incluido en el más reciente libro, de repente un toque en la puerta, y se llama Mañana Saludable. Por las noches, desde que ella se fue, dormía cada vez en un sitio distinto, en el sofá, en un sillón de la sala, en un tapete en la terraza, como un vagabundo. Por las mañanas siempre desayunaba fuera de casa. Los presos también gozan todos los días de un breve paseo por el patio de la cárcel. En la cafetería le daban una mesa para dos, con una silla vacía enfrente. Siempre. Incluso cuando el mesero le preguntaba de antemano si venía solo. Las demás personas estaban allí sentadas en pareja, o en tríos, riéndose, probando del plato del otro, peleándose por pagar la cuenta, mientras Myron se tomaba el desayuno, Mañana Saludable, que consistía en un vaso de jugo de naranja, un tazón de muesli con miel y un café doble acompañado de una jarrita de leche descremada que venía aparte. Por supuesto que hubiera sido mucho más agradable si hubiera tenido sentado a alguien delante con quien bromear y si alguien le discutiera quién iba a pagar la cuenta y él tuviera que imponerse dándole un billete a la mesera mientras le decía: no le cobres a él, déjalo ya, abre, esta vez pago yo. Pero no tenía con quién, aunque desayunar en solitario era 1000 veces preferible a quedarse en casa. Myron se entretenía observando lo que pasaba en las otras mesas. Escuchaba un poco sus conversaciones, leía las páginas de deportes del periódico o, sin que quedara claro por qué, le echaba un vistazo con cierta indiferencia a la evolución de las acciones israelíes del día anterior en Wall Street. A veces se le acercaba a alguien para preguntarle si podía llevarse alguna sección del periódico que ya hubiera leído, y él entonces asentía, esforzándose por sonreír. Una vez, cuando se le acercó una mamá muy joven y sexy, con un cochecito de bebé, incluso le dijo, mientras le entregaba la primera página con el titular en rojo, que hablaba de una violación colectiva en el Sharon: ya ves a qué mundo de locos traemos hijos. Estaba convencido de que esa frase encerraba cierta intimidad, la sensación de estar compartiendo un destino, pero la sexy mamá se limitó a clavarle una mirada distante y algo furiosa, y a llevarse también de la mesa el suplemento sobre salud sin tan siquiera pedirse. Sucedió un jueves. Un hombre gordo y sudoroso entró en la cafetería y le sonrió. Myron se sorprendió.
La última persona que le había sonreído fue Mayani, justo antes de dejarlo, y aquella sonrisa, de hacía más de 5 meses, había sido una sonrisa absolutamente cínica, mientras que la del gordo era dulce, una sonrisa casi de disculpa. El gordo hizo un gesto, que por lo visto significaba que sí podía sentarse, y Myron asintió con la cabeza casi sin pensarlo. El gordo se sentó y dijo: «¿Rubén? Oye, no sabes lo que siento haberme retrasado. Ya sé que habíamos quedado a las 10, pero ni te imaginas la mañanita que he tenido con la niña». Myron era consciente de que ahora debía comunicarle al gordo que él no era Rubén, pero en lugar de hacerlo, se encontró mirando el reloj y diciendo: «No pasa nada, solo han sido 10 minutos». Después se quedaron callados un momento hasta que Myron le preguntó si la niña estaba bien. El gordo le dijo que sí, que lo que le pasaba es que iba a una guardería nueva y que cuando la llevaba por la mañana, la despedida era espantosa. «Pero dejemos eso», se interrumpió el gordo, «que bastante tienes ya sin necesidad de que te cuente mis penas. Hablemos de negocios». Myron respiró profundamente y se quedó a la espera. «Mira», dijo el gordo, «500 es demasiado. Dámelo por 400. ¿Sabes qué? Hasta te ofrezco 410 y me comprometo a llevarme 600 piezas». 480, dijo Myron, 480. «Y eso a condición de que te comprometas a llevarte 1000. «Entiéndelo», prosiguió el gordo. «El mercado está hundido con la recesión y todo eso. Ayer mismo vi por la tele cómo la gente anda ya hurgando en la basura. Si sigues de necio, tendré que vender caro. Y si vendo caro, nadie comprará». «No te preocupes», le dijo Myron. «Por cada 3 que comen de la basura, uno conduce un Mercedes». «Me han dicho que eres duro de roer», dijo el gordo algo furioso, aunque el comentario de Myron parecía haberle causado gracia. «A fin de cuentas, soy como tú», le sonrió Myron. «Intento sobrevivir». El gordo se secó la sudorosa mano en la camisa y le tendió hacia adelante. La tendió hacia adelante. 460, dijo. 460 y me llevo 1000. Al ver que Myron no se movía, añadió: 460, 1000 piezas y te queda de ver un favor. Y quién sabe mejor que tú, Rubén, que en lo nuestro los favores valen más que el dinero. Esa última frase fue la que convenció a Myron para que estrechara la mano que tenía tendida delante. Era la primera vez en la vida que alguien le debía un favor. La verdad era que se trataba de un alguien que creía que se llamaba Rubén, pero daba igual. Al final de la comida, mientras discutían por pagar, Myron sintió una suave oleada de calor que le subía del vientre al conseguir adelantarse al gordo en una décima de segundo y ponerle a la mesera en la mano el arrugado billete. Desde entonces, aquello se convirtió casi en una rutina. Myron se sentaba, pedía algo para tomar y se quedaba esperando muy tenso ante cualquier persona nueva que entrara en la cafetería. Y si la persona se ponía a dar vueltas entre las mesas con una mirada interrogativa, Myron no dudaba en hacerle señas con la mano, invitándola a sentarse con él. «No quiero tener que llegar a juicio contigo», le dijo un tipo calvo y de cejas espesas. «Tampoco yo», estuvo de acuerdo Myron. «Siempre es mejor llegar a un arreglo por las buenas». «Que sepas desde el principio que no estoy dispuesta a hacer el turno de noche», le dijo una mujer con rizos y silicón en los labios. «Pues, ¿qué es lo que quieres, entonces? ¿Que todos hagan turnos de noche menos tú?», le gritó Myron. «Gaby me ha pedido que te diga que lo siente», le comunicó un tipo con arete y los dientes podridos. «Pues si de verdad lo siente», se enojó Myron, «que venga y me lo diga solito, sin intermediarios». «Por mail me parecías más alto», se quejó una pelirroja muy delgada. «Por mail me parecías menos quisquillosa», le devolvió Myron el puyazo. Y al final todo terminó por arreglarse. Con el calvo llegó a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio. La de la silicona se avino a que su hermana le cuidara a los niños una vez por semana para poder hacer el turno de noche. El del arete le prometió que Gaby lo llamaría, y la pelirroja y él llegaron enseguida a la conclusión de que no eran del gusto del otro. Unos invitaron a Myron, a otros los invitó él, y con la pelirroja pagaron mitad y mitad. Todo era tan fantástico que si transcurría alguna mañana sin que nadie se sentara frente a él, a Myron empezaba a embargarlo cierta tristeza. Pero, por suerte, no le pasaba demasiadas veces. Casi 2 meses después de que el gordo sudoroso se sentara a su mesa frente a él, entró el de la cara picada de viruela. A pesar de las marcas y de que parecía mayor que Myron, era un hombre guapo y con mucho carisma. La primera frase que pronunció al sentarse fue: «Estaba convencido de que no vendrías». «Pero si quedamos», dijo Myron.
Sí, dijo el de la cara comida por la viruela con una triste sonrisa. Solo que después de lo que te he soltado, creí que te acobardarías. Pues ya ves, aquí estoy, respondió Myron con una media sonrisa casi provocativa. Siento haberte gritado antes, cuando hemos hablado por teléfono, se disculpó el de la viruela. La verdad es que he perdido los nervios. Y eso que no retiro nada de lo que te he dicho. ¿Lo oyes? Te pido que dejes de verte con ella. Pero es que la quiero, dijo Myron con voz ahogada. Hay cosas que uno quiere, pero a las que hay que renunciar, y que también el hombre, y añadió, será mejor que escuches a quien te saca unos cuantos años, y lo que te digo es que a veces es mejor desistir. Lo siento, dijo Myron, pero no puedo. Claro que puedes, se irritó el de las marcas. Ya lo creo que la puedes dejar, y además lo vas a hacer. No hay otra salida. Puede que los dos la amemos, pero lo que pasa es que yo soy su marido, y no voy a permitir que destroces a mi familia, ¿sabes? Myron movió la cabeza de lado a lado. No tienes ni idea de lo que ha sido mi vida durante el último año, le dijo al marido. Un verdadero infierno. Mejor dicho, ni tan siquiera un infierno, sino una gran nada apolillada. Y cuando llevas tanto tiempo sin nada y de repente llega algo, no puedes decirle que no. ¿Me entiendes, verdad? Sé que me entiendes. El marido se mordió el labio inferior y dijo, si vuelves a verla una sola vez más, te mato. Y sabes muy bien que no bromeo. Pues mátame, dijo Myron encogiéndose de hombros. No tengo miedo. Al final todos moriremos. El marido se incorporó por encima de la mesa y le dio a Myron un puñetazo en plena cara. Era la primera vez en su vida que alguien le pegaba tan fuerte, y Myron sintió un dolor muy agudo que empezó en algún punto del centro de la cara para extenderse luego en todas direcciones. Al segundo siguiente se encontró en el suelo con el marido allí de pie inclinado sobre él. Me la llevaré de aquí, gritaba el marido mientras le propinaba una lluvia de patadas en las costillas y en el vientre. Me la llevaré a otro país y no sabrás dónde está. No la vas a volver a ver. ¿Lo oyes, cabrón asqueroso? Dos meseros se abalanzaron sobre el marido y como pudieron lo alejaron de Myron. Alguien le gritó al barman que llamara a la policía. Con la mejilla todavía besando el fresco suelo, Myron vio al marido, que se alejaba de la cafetería a la carrera. Uno de los meseros se agachó, le preguntó si estaba bien y Myron intentó contestar. ¿Quieres que avise a una ambulancia?, le preguntó el mesero. Myron susurró que no. ¿Estás seguro?, insistió el mesero, es que te sangra mucho la nariz. Myron asintió despacio y cerró los ojos. Intentó con todas sus fuerzas imaginarse a sí mismo con esa mujer a la que nunca volvería a ver. Lo intentó y casi lo consiguió. Le dolía todo el cuerpo. Se sentía vivo.